La tarde de primavera en Salamanca entraba por los visillos con una luz tibia que hacía brillar el polvo del tiempo. Alicia había pasado semanas pensando en ese domingo, la mesa dispuesta con la calma de quien guarda rituales que sostienen la vida mantel. Lavado a mano la loza de siempre, un jarrón corto con gardenias del patio y un guiso de pollo con mole, que burbujeaba despacio como si la cocina respirara. Se había prometido hablar poco y escuchar más, recordar anécdotas de cuando Ricardo era un niño que corría por el pasillo con los zapatos desatados. A esa promesa de un tiempo a esta parte, ella le añadía silencios, porque había descubierto que había silencios que protegían la ternura. El timbre sonó, y el corazón de Alicia hizo un pequeño salto que ya conocía. Abrió y encontró a su hijo con ese porte de hombre hecho a sí mismo, traje que caía, perfecto reloj discreto que a la vez decía muchas cosas. Samantha entró detrás vestida de blanco, las uñas impecables, sujetando un ramo de flores perfumadas que contrastaba con el ramillete humilde de la mesa. El saludo fue correcto, un beso en la mejilla, 2 o 3 frases de cortesía que sonaron como cubiertos ordenándose en el cajón. Ricardo miró alrededor con una sonrisa frágil, como si quisiera confirmar que el mundo de su infancia seguía intacto. Alicia los invitó a pasar. En la cocina el café cortado ya esperaba en la cafetera italiana. La mujer sirvió en tazas pequeñas, añadió un vaso de agua fresca para cada uno como hacen las camareras de los bares de toda la vida. Las calles allá afuera olían a claveles rojos y a pan recién hecho. Se notaba el movimiento de la Plaza Mayor, las cuadrillas de turistas y los vecinos que salían con bolsas del mercado de abastos. Alicia contó sin alardear que había ido muy temprano a la misa de la iglesia de San José y había encendido una vela con la intención de que el día fuese ligero. Samantha sonrió con educación como quien escucha una historia sobre otra época. Se sentaron. Ricardo, en el sillón que había sido del padre, cruzó una pierna, acomodó la corbata. Samantha alisó su vestido, dejó el ramo caro en una esquina del aparador y miró la mesa con el gesto calibrado de quien evalúa una inversión. Alicia sirvió el guiso, partió pan, preguntó si querían más salsa. Hubo un pequeño descenso de la conversación cuando probaron el primer bocado, ese silencio agradecido que ocurre cuando la comida está hecha con memoria. Ricardo elogió el punto del mole, dijo que olía a casa, que llevaba semanas pensando en ese sabor. El elogio se posó suave en la cocina como una luz sobre las fotos antiguas del mueble. La conversación fue entrecortada. Samantha habló de una inauguración de boutique de un cliente importante, de la necesidad de vestirse con gusto, porque en su mundo la primera impresión lo era todo. Ricardo asentía, añadía datos del trabajo, un proyecto en Gran Vía, reuniones que acababan tarde, la ciudad que se le hacía pequeña y grande a la vez. Alicia escuchó con atención, preguntó por la salud, por las pequeñas cosas, la espalda de Ricardo, que a veces se resiente, los desayunos, que no conviene saltarse. Cada pregunta era una puntada invisible que intentaba sostener un tejido. El momento cambió sin aviso, como cambia la dirección de un aire. En la mitad del segundo plato, Ricardo dejó el cubierto sobre el mantel y con una voz cuidadosamente casual hizo la pregunta que clavó un alfiler en el corazón del día. «Mamá dijo, ¿estás disfrutando de los 7.000 euros mensuales que te mando?» La frase, extendida con la naturalidad de un vaso de agua, dejó una vibración extraña en la cocina. Alicia parpadeó. Miró a su hijo, luego al vaso donde las gardenias empezaban a abrirse del todo y volvió a mirarlo. No entendió. Quiso entender porque el amor siempre intenta entender primero. Samantha entonces apoyó el codo junto al plato y sonrió con un matiz de triunfo cansado, como si por fin entraran en terreno conocido. Alicia no contestó de inmediato. El guiso perdió calor en la fuente. En ese intervalo el reloj de pared marcó 2 golpes discretos y el patio dejó pasar una ráfaga que movió las cortinas. Ella pensó en los martes y viernes, en que pasaba por la parroquia, en las bolsas de lentejas de arroz, en el aceite, justo para aguantar la semana. Pensó en la vez que tuvo que pedir a don Joaquín que apagara la luz antes de que se acumularan los recibos. Pensó en el cuaderno donde anotaba cada gasto para que nada se perdiera entre las rendijas del mes. Entonces, con la voz más llana que encontró, dijo que no. Ricardo retiró el torso 1 centímetro, como si hubiese sentido el filo de algo.
Alicia repitió más despacio que no recibía ese dinero. Samantha intervino en un susurro amable e inapelable. Esas maneras entrenadas de compasión que hieren a veces las madres olvidan. Alicia, no te preocupes, yo me ocupo de todo, claro que te llega. Alicia sostuvo la mirada de su nuera y recordó que el olvido es también un espejo que alguien te pone delante para que te pierdas. Los ojos de la madre de pronto tuvieron la claridad de las mañanas frías en que se ve el aire. No llega, dijo, no llega. El hijo carraspeó. Trató de devolver serenidad a la escena, desplegó la lógica profesional como una servilleta. El día 15 de cada mes ordena una transferencia. Lo tiene programado, no hay posibilidad de falla. El banco no se equivoca. Alicia bajó la vista al plato. Pensó en la misa en la vela que había encendido, en el favor que había pedido. Quiso proteger a Ricardo del golpe de la realidad y sin embargo entendió que la realidad, si se evita, vuelve más alta. Se miraron madre e hijo con esa clase de amor que contiene noticias malas. La conversación viró como se vira un barco para evitar la roca. Ricardo hizo 2 o 3 preguntas prácticas, la clase de preguntas que dejan poco lugar al dolor: si Alicia había cambiado de cuenta, si alguien la acompañaba a cobrar, si quería que él revisara algún dato. Samantha añadió detalles con una fluidez estudiada, habló de sobres entregados en la cocina, de charlas que terminaban en abrazos, de agradecimientos emocionados que, según ella, Alicia había repetido muchas veces. Ese inventario de afectos inventados rozó en la madre una capa de pudor. Alicia por primera vez sintió la tentación de callar para no herir a su hijo, pero eligió otra ruta, la de la verdad breve. No repitió con la firmeza de quien pone una taza en su sitio: no me da nadie. Entonces Alicia hizo algo pequeño y definitivo: se levantó con calma, fue hasta la credenza y volvió con el cuaderno de tapas azules donde anotaba los gastos. Lo abrió en el mes de mayo, enseñó con pudor sus números escritos a lápiz: la compra de pan, el aceite, la visita al mercado, la pastilla de la tensión. Samantha enarcó una ceja. Dijo que eso no probaba nada, que ella misma había traído el dinero en un sobre muchas veces, que quizá Alicia lo había guardado y olvidado, que con la edad pasan cosas. Alicia recordó que cuando era joven le enseñaron que a veces la elegancia consiste en no contestar. Miró a su hijo, no a la nuera, y le cogió la mano un instante. Hijo, dijo en voz muy baja, si ese dinero existiera, yo no habría tenido que pedir ayuda para pagar la luz. La hora del café llegó como un rescate inútil. Alicia lo sirvió de todas formas, con la dignidad intacta que dan los gestos. Añadió azúcar para quien quisiera, dejó el azucarero, en medio puso cucharillas. Samantha se levantó para dejar el ramo caro en agua, caminó por la casa con la autoridad de quien se siente legítima. Ricardo bebió un sorbo y estiró los hombros como si se preparara para una reunión particularmente difícil. En el rostro del hijo apareció un pliegue que Alicia no veía desde la adolescencia, el pliegue de la desconfianza contra sí mismo. Las voces de la calle que llegaban tenues por la ventana eran el rumor de un domingo en el que las familias se sientan a comer tarde, los vecinos sacan sillas a la puerta y las parejas dan paseo sin prisa. En esa normalidad luminosa, la cocina de Alicia parecía un escenario donde los personajes buscaban sus frases. Ricardo habló de revisar el banco, de asegurar que todo estuviera en orden, de cerciorarse. No se permitió dudar en voz alta, como si decir la duda la consolidara. Samantha, con una sonrisa que empezaba a fatigarse, propuso encargarse ella misma para liberar a Ricardo de preocupaciones. Alicia entendió de pronto que aquel ofrecimiento era también una frontera donde debía plantar su nombre. La comida se prolongó un poco más, porque a veces las comidas se alargan para que el tiempo decida por uno. Hubo 2 o 3 anécdotas de infancia que Alicia soltó con cuidado, como si dejara pan para que su hijo encontrara el camino de vuelta. Ricardo rió con cortesía, miró fotos en el aparador, dijo que un día debían ordenar el álbum. Samantha, de pie, corrigió la posición del jarrón, pasó un dedo por la madera del mueble y comentó que habría que renovar la casa, que quizá un color más claro daría amplitud. Alicia asintió sin comentario. Había aprendido que en ciertos temas el silencio evita incendios. Cuando la mesa quedó casi recogida, sucedió el gesto que cerró la escena como un telón que cae de golpe. Alicia tomó el plato de Ricardo, el mismo de cerámica gastada que ella amaba por terco, y entonces
El metal tocó la losa con un chasquido. Nadie respiró. La mujer supo que a partir de ese instante el día ya no volvería a ser el mismo. En el barrio se oía a lo lejos un organillo, el viento traía el olor dulce del horno de la esquina, y aún así en esa cocina, donde todo había sido cuidadosamente sencillo, el peso de la pregunta de Ricardo seguía suspendido en el aire como una lámpara que oscila. El tenedor cayó sobre el plato de cerámica y nadie se atrevió a romper el silencio. La cocina aún conservaba el aroma del mole, pero en el ambiente quedaba un silencio pesado más denso que el vapor de las ollas. Alicia recogía platos sin prisa, intentando que el sonido de la loza disimulara el nudo en su garganta. Ricardo hojeaba distraído una revista vieja del aparador, incapaz de mirar directamente a su madre después de aquella confesión. Samantha, sentada en la cabecera, cruzaba las piernas con la calma ensayada de quien sabe mantener una sonrisa cuando todo se tambalea. El eco de la pregunta seguía en la sala como una campana mal apagada. Alicia por dentro repasaba cada palabra de su hijo, cada gesto de incredulidad. Le dolía que Ricardo pareciera más inclinado a creer las explicaciones vagas de su esposa que la realidad transparente de su vida sencilla. La tarde se había vuelto gris. Desde la ventana del patio se veía cómo las nubes cubrían la claridad alegre de la mañana. Alicia pensó en encender la lámpara, pero se contuvo. Prefería dejar que la penumbra ocultara los ojos húmedos. Samantha rompió el silencio con tono suave casi maternal, recordándole a Ricardo que las personas mayores a veces confunden las fechas, que quizás Alicia sí recibía el dinero, pero lo olvidaba. El hijo escuchaba, y aunque intentaba mantener una postura neutra, su mandíbula tensa revelaba la incomodidad. En el corazón de Alicia nacía una pregunta más dolorosa que la falta de dinero. Su hijo dudaba de su memoria, de su palabra, de toda una vida de sacrificios. En ese preciso instante, el timbre sonó. Alicia se apresuró agradecida por la interrupción. Abrió la puerta y allí estaba la hermana Carmen con su hábito azul marino y un carrito de tela cargado con bolsas. El olor a jabón barato se mezclaba con el de los productos que traía: arroz, frijoles, aceite de oliva de segunda marca, un paquete de lentejas, 3 latas de atún. «Buenas tardes, Alicia», dijo la religiosa con su tono firme y cálido. «Aquí tienes tu ayuda semanal. Y no olvides que mañana tenemos reunión para organizar la colecta». Alicia asintió con gratitud, consciente de que cada palabra era un testigo involuntario de la verdad. Hermana Carmen entró hasta la cocina sin notar la tensión que ocupaba cada rincón. Saludó a Ricardo con cortesía y a Samantha con un gesto amable. Dejó la bolsa sobre la mesa y comenzó a sacar los productos uno por uno, explicando qué habían logrado reunir gracias a las donaciones. Alicia sentía que cada lata que se apoyaba sobre el mantel era como una campanada que confirmaba lo que había dicho minutos antes. Ricardo en silencio miraba la bolsa abierta, un contraste hiriente entre su traje caro y la necesidad de su madre. Samantha se levantó con rapidez, intentando disimular el temblor en sus manos. «Hermana, le agradecemos mucho su visita», dijo con voz melosa, «pero quizá no es necesario traer tanto. Mi suegra a veces exagera un poco con lo que necesita». Carmen la miró con serenidad y respondió: «No es exageración, hija. Tu suegra es de las más agradecidas del barrio. Siempre viene puntual a recoger su bolsa, nunca pide más de lo justo. Estas ayudas existen porque hay quien realmente las necesita». El silencio se hizo tan denso que Alicia temió que el techo cayera sobre ellos. Ricardo se acercó a la mesa. Tomó en sus manos una de las botellas de aceite barato y la giró como si buscara en la etiqueta una respuesta a sus dudas. «Entonces», dijo casi en un susurro, «si yo mando dinero, ¿por qué mi madre depende de la caridad?». Nadie contestó de inmediato. Samantha abrió la boca, pero la cerró enseguida, atrapada en su propia red. Alicia solo pudo bajar la mirada, no quería convertir ese instante en un espectáculo de reproches frente a la hermana. Carmen, ignorante del drama íntimo, continuó con su tarea. «Mañana habrá reunión en la parroquia. Alicia siempre participa en la colecta, ayuda a organizar aunque esté cansada. Es un ejemplo para muchos». Ricardo escuchó esas palabras como si fueran golpes suaves pero insistentes. Había en su rostro una sombra que mezclaba vergüenza y desconcierto. Se dio cuenta de que la versión perfecta que Samantha le ofrecía
empezaba a agrietarse. La religiosa se despidió con naturalidad, dejó una bendición y se marchó arrastrando su carrito. La puerta se cerró y el silencio volvió más fuerte que antes. Alicia permaneció de pie junto a la mesa, acariciando las bolsas de comida como quien acaricia pruebas mudas de su dignidad. Ricardo, aún con la botella en la mano, la dejó suavemente sobre el mantel y se llevó los dedos a la frente. La pregunta que acababa de pronunciar resonaba todavía en la estancia. Samantha, al ver la mirada de su marido endurecerse, se sintió acorralada. Sus uñas tan cuidadas se clavaron en el tallo del ramo caro hasta quebrarlo. Con una voz casi temblorosa, pero aún controlada, dijo Ricardo: «Tenemos que hablar en privado». Su gesto pretendía ser una salida elegante, pero en realidad era la confesión silenciosa de que el muro de su mentira empezaba a derrumbarse. La tensión se quedó flotando en la cocina. Alicia no dijo nada, no necesitaba hacerlo. Sus ojos húmedos y serenos hablaban por ella. La vida le había enseñado que a veces basta esperar. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, aunque tarde en abrirse camino. El lunes por la mañana amaneció con un cielo azul pálido sobre Salamanca y un aire fresco que corría por la Gran Vía como si quisiera barrer la resaca emocional del domingo. Ricardo llegó a la oficina más temprano de lo habitual, el paso rápido, la vista fija en un punto que nadie más veía. Saludó con cortesía breve a la recepcionista, colgó la chaqueta en el respaldo de la silla y encendió el ordenador. El murmullo de los empleados, el zumbido de la máquina de café, los buenos días que flotaban por el pasillo, todo sonaba a costumbre, pero dentro de él no había nada parecido a la costumbre. En el bolsillo notaba aún el eco de la voz de su madre diciendo que no recibía nada. El portafolio, ordenado por puro hábito, le devolvía una imagen de control que no sentía. Respiró hondo, abrió el navegador y buscó el acceso a su banca en línea, como si al otro lado de la pantalla estuviera la explicación que le faltaba. Samantha llegó al poco rato con el brillo frío de las mañanas de invierno, aunque fuera primavera. Llevaba un bolso de diseñador, gafas grandes, un perfume que invadió el despacho antes que su saludo. Sonrió, dejó un beso en el aire que no llegó a destino y comentó como quien quita importancia a un incendio que las cenas de domingo terminan tarde y que el Día de la Madre siempre agota. Ricardo asintió sin mirarla del todo. En su rostro había una compostura profesional, pero las manos delataban una inquietud rara. Se acomodó frente a la pantalla y con una cortesía que sonaba a ultimátum envuelto en papel fino, le pidió a su mujer que se quedara, que quizás harían falta detalles que solo ella sabría dar. La primera página del banco apareció con su sobriedad habitual. Ricardo verificó que la cuenta desde la que ordenaba las transferencias a su madre seguía activa con saldo suficiente, sin movimientos anómalos. Después, con calma quirúrgica, entró en el historial. Leyó en voz alta como para comprometer a las palabras a decir la verdad: día 15, transferencia programada, concepto ayuda familiar, cantidad de 7.000 euros, estado completado. Bajó un mes, luego otro y otro, hasta localizar 8 movimientos consecutivos. A cada línea le correspondía un suspiro entrecortado. Samantha, sentada al otro lado del escritorio, jugaba con el broche del bolso, hacía girar el móvil entre los dedos, sostenía una sonrisa que no estaba en su mirada. Ricardo solicitó la información detallada del beneficiario. El sistema tardó un instante y cuando la ficha se desplegó la pantalla, les devolvió un nombre que cortó el aire de la sala. Beneficiaria Samantha Rodríguez de Méndez. El silencio fue tan nítido que se oyó a lo lejos el carrito del servicio de limpieza y las risas contenidas de 2 empleados junto a la máquina de café. Ricardo tragó saliva. Releyó. Acercó la vista como si el error pudiera disiparse al enfocar mejor. De reojo, vio a su mujer estirar la espalda, corregir la postura, alisar el vestido para ganar tiempo. Ella habló primero con esa suavidad profesional con la que se habla a un cliente difícil. Explicó que por comodidad había puesto su cuenta como intermediaria, que la madre se confundía con los números, que el banco siempre le pedía una confirmación presencial que Alicia no podía o no quería hacer. Dijo que la intención era reunir una suma mayor para dársela de manera elegante, como una sorpresa que hiciera de bálsamo en un cumpleaños o en una visita especial, y sonrió como se sonríe cuando se cierra una venta. Ricardo escuchó, apretó los labios, volvió al historial,
Revisó los comprobantes descargables, el número de cuenta, el código de referencia. La pantalla impasible repetía el nombre de su esposa. Las dudas, que hasta entonces eran una nube difusa, tomaron forma de tormenta. Él no quería que cada pensamiento empujara a otro más oscuro, pero era imposible no pensar en las bolsas de comida sobre la mesa de su madre, en la voz franca de la hermana Carmen, en el cuaderno de tapas azules con los gastos apuntados a lápiz. Quiso no recordar el brillo satisfecho en la mirada de Samantha cuando la pregunta del dinero se clavó en la cocina la tarde anterior. Quiso y no pudo. Volvió a leer y, para no dejar margen al error, llamó al gestor del banco. Habló con ese tono de las llamadas de empresa que no admiten demoras, solicitó verificación del titular de los abonos, pidió confirmación escrita. Colgó con un gracias seco que no parecía suyo. Samantha, mientras tanto, hacía equilibrios con las palabras, levantando muros de frases correctas que no paraban la marea. Dijo que en el último trimestre había habido gastos inesperados, que la boutique para la que trabajaba exigía presencia y vestuario de cierto nivel, que la imagen era capital en su sector. El argumento se rompía por donde pasaba la memoria de Ricardo. Siempre hay gastos. Pensó: la vida es un gasto continuo que uno aprende a asumir, pero hay prioridades que no se negocian. Su madre no es un gasto, añadió por dentro, es el origen de todo lo que soy. La recepcionista golpeó la puerta suavemente para dejar 2 cafés en vasos de cartón. Uno de los analistas financieros asomó la cabeza para preguntar por una reunión, y Ricardo, con una educación que le costó, pidió que lo dejaran tranquilo esa mañana, que luego recuperaría el tiempo. Bebió un sorbo, y el amargor le pareció necesario. Le devolvió cierto control un suelo bajo los pies. Decidió entonces que necesitaba ojos externos, alguien que mirara las cifras sin el peso de los afectos. Abrió el correo y redactó un mensaje al licenciado Roberto Castillo, su contador de confianza, solicitando una revisión de transferencias, movimientos vinculados y posibles desvíos. No quería creer que esa palabra desvíos tuviera lugar en su casa. Mientras el correo volaba, miró a Samantha con una calma que aprendió en años de negociar. Le pidió que le contara paso a paso cuándo, cómo y dónde había entregado esos supuestos sobres a Alicia. Ella habló de tardes en la cocina, de tazas de café, en compañía de abrazos de despedida. A cada detalle, el rostro de Ricardo se hacía más opaco. Conocía de memoria los hábitos de su madre. Sabía a qué hora prefería salir al mercado, qué línea de autobús evitaba cuando le dolían las rodillas, con qué vecina se cruzaba los jueves al volver de misa. Nada encajaba con ese relato. La mañana avanzó. El sol de la Gran Vía entró oblicuo por la ventana y dibujó un rectángulo de luz en el suelo. La ciudad seguía su ritmo, hornos encendiendo para el pan del mediodía, estudiantes cruzando a prisa hacia la facultad, el rumor de la Plaza Mayor llamando desde el otro lado. En la oficina, el tiempo era otro. Ricardo abrió la carpeta de gastos familiares, comparó movimientos de tarjetas, cruzó fechas. No encontró pruebas concluyentes de nada más, pero el hueco entre lo que debía ser y lo que era crecía como un agujero en la madera. Necesitaba hacer una última pregunta que venía evitando desde que abrió el ordenador. Miró a su mujer, se aseguró de que la voz no le temblara y, con una cortesía que sonó a frontera, quiso saber por qué, si su madre recibía el dinero, debía seguir dependiendo de la caridad de la parroquia. Samantha replicó que quizá Alicia se había acostumbrado a ese apoyo, que tal vez lo guardaba todo para una reparación en la casa, que la gente mayor a veces no confía en los bancos. Ricardo oyó sus palabras en la misma frecuencia en la que oía el ventilador del ordenador. No podía conectarlas con la realidad. El recuerdo de la hermana Carmen en la cocina, hablando de generosidad y puntualidad, se impuso sobre cualquier justificación. Los minutos se compactaron en una pausa sin reloj. Ricardo giró la pantalla ya sin teatralidad para que Samantha leyera con él los datos que la nombraban como beneficiaria. Entonces, ella buscó refugio en la sonrisa, ese recurso último de una profesional del gesto. Amor lo guardaba para darle una sorpresa, dijo, y añadió una pregunta que siempre había funcionado en las discusiones menores. Una pregunta que antes desarmaba. ¿No confías en mí? A Ricardo le dolió descubrir que ya no sabía responder sin traicionarse. En la garganta se le hizo un nudo antiguo,
el de la primera vez que un amigo le mintió en el colegio, el de la primera vez que entendió que los adultos también pueden romper la palabra. El teléfono vibró con la respuesta del banco, confirmación oficial del titular de las transferencias. El nombre de su esposa se repetía con una frialdad que no dejaba espacio a interpretaciones benévolas. Por primera vez, desde que empezó la mañana, Ricardo sintió cansancio físico. Cerró los ojos un instante y al abrirlos parecía mayor. Recordó a su madre doblando manteles, sirviendo café con ese cuidado de los bares de toda la vida, anotando en el cuaderno. Recordó también el tono con que Samantha había hablado la víspera, como quien narra una versión aceptable para no perder la comodidad. Pensó que no quería vivir en versiones. Se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí se veía un trozo de cielo y una esquina de la calle donde un repartidor descargaba cajas. La ciudad seguía indiferente. Samantha dijo su nombre con dulzura, como si aquel gesto bastara para devolverlos a un antes que ya no existía. Él se giró, la miró de frente y, con la serenidad con que se toma una decisión que uno no desea, supo que necesitaba a alguien que ordenara el caos con números y papeles. El timbre de la oficina sonó en el pasillo. Un mensajero dejó un sobre en recepción. El lunes se obstinaba en ser lunes. Ricardo volvió al escritorio, encontró el contacto en su agenda y sin rodeos marcó. Licenciado Castillo, necesito que vengas a mi despacho. Es urgente. La tarde del martes se presentó con un cielo encapotado sobre Salamanca. Una llovizna menuda golpeaba los adoquines de la Plaza Mayor, dibujando charcos irregulares que reflejaban la arquitectura barroca. Alicia caminaba despacio, protegida por un paraguas prestado de una vecina. Ricardo había insistido en que se vieran en el Café Novelty, un lugar donde él solía cerrar tratos con clientes y donde generaciones de escritores habían dejado su huella. Alicia nunca había entrado allí. Para ella, aquel café era un mundo elegante demasiado caro para su economía, pero aquel día no se trataba de lujos, sino de enfrentar la verdad. El licenciado Roberto Castillo ya estaba dentro con una carpeta gruesa bajo el brazo, esperando con la paciencia de un hombre acostumbrado a hablar con documentos en la mano. El salón del café olía a café recién molido y a madera encerada. Los camareros, vestidos con chaleco negro, se movían con una eficiencia discreta. Había tertulias en las mesas vecinas, turistas que se refugiaban de la lluvia y un grupo de ancianos jugando al dominó en un rincón. Ricardo saludó con un gesto a un camarero, pidió 3 cafés cortados y un vaso de agua para su madre, fiel a la costumbre española. Alicia se sentó en silencio, mirando los espejos grandes que multiplicaban la sala como si reflejaran también su incertidumbre. Samantha no estaba presente. Ricardo había preferido no avisarla. Quería enfrentar los papeles sin la interferencia de su esposa. Castillo abrió la carpeta con solemnidad. Extrajo un primer grupo de documentos, estados de cuenta del Banco Santander. Aquí están las transferencias de los últimos 8 meses, dijo con voz clara. Cada una de 7.000 euros, siempre el día 15. La destinataria es la señora Samantha Rodríguez de Méndez. Ricardo asintió como si ya supiera lo que venía, pero la confirmación escrita era un golpe que dolía distinto. Alicia bajó la mirada. Escuchar su nombre ausente en aquellas cifras le producía una mezcla de alivio y tristeza. Ella no estaba equivocada, no olvidaba nada, la mentira no era suya. El contador pasó a la siguiente página. Lo importante no es solo el destinatario, sino lo que ocurre después. Cada vez que el dinero llegaba a la cuenta de su esposa, era transferido en menos de 24 horas a otra cuenta en un banco distinto. Una cuenta que está únicamente a nombre de ella. De esa segunda cuenta han salido gastos de ropa de diseñador, joyas, tratamientos de estética, incluso pagos de alquiler por un apartamento en el centro. Ricardo levantó la vista de golpe. ¿Un apartamento?, preguntó con la voz quebrada. Castillo afirmó con seriedad. Un apartamento a nombre de Samantha. He revisado los contratos, se alquiló hace 5 meses. Todo indica que lo utiliza como residencia secundaria. Alicia cerró los ojos un instante, recordó cada visita breve de su nuera, cada comentario arrogante disfrazado de cortesía. Ahora entendía que aquel brillo nuevo en su ropa, aquel coche recién comprado, tenían un origen común: el dinero que nunca llegó a su mesa. Ricardo, en cambio, sintió cómo la rabia le subía por la garganta. En su mente
aparecieron imágenes de su madre haciendo fila en la parroquia, agradeciendo bolsas de comida mientras su esposa gastaba su esfuerzo en lujos. El licenciado sacó más documentos, esta vez de la tarjeta de crédito corporativa que Samantha tenía como autorizada. Aquí hay gastos que no corresponden a la empresa, explicó. Viajes a Madrid, cenas en restaurantes caros, compras en boutiques. En total, casi 200.000 euros en 2 años. Ricardo apretó los puños bajo la mesa. No era solo una traición a su madre, era un engaño que se extendía a su propio patrimonio. Alicia observó a su hijo y le vio la misma expresión que tenía de niño cuando descubría una mentira en el colegio, la mezcla de dolor y furia contenida. La lluvia seguía golpeando los cristales. Afuera los paraguas desfilaban como flores oscuras. Dentro el ambiente se volvía más tenso. Ricardo bebió un sorbo de café amargo como la situación y se quedó mirando fijo la carpeta. ¿Estás seguro de todo esto?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. Castillo asintió. He verificado cada movimiento. No hay error. Su esposa ha desviado el dinero que usted destinaba a su madre y lo ha utilizado para fines personales. Además, todo indica que planea una separación. El apartamento y las cuentas ocultas son señales claras. Alicia respiró hondo. No quería hablar mal de Samantha delante de su hijo, pero tampoco podía callar más. Hijo, yo no necesito lujos. Solo quería que supieras que nunca me llegó ese dinero. No me importa lo que compró o dejó de comprar. Me duele que dudaran de mi palabra. Ricardo le tomó la mano y apretó con fuerza. Mamá, perdóname, susurró. Dudé cuando no debía. La voz se quebró y Alicia vio en él no al empresario de traje caro, sino al niño que un día lloró porque había roto un juguete y temía confesarlo. El licenciado cerró la carpeta con firmeza. No quiero meterme en su vida familiar, pero mi deber como contador es alertar. Usted debe tomar decisiones rápidas, señor Méndez. Esta situación puede empeorar si no actúa. Ricardo asintió, levantó la vista hacia los espejos del café y se vio reflejado varias veces un hombre dividido entre el deber y el afecto. Bebió de un trago el resto del café y pidió la cuenta. El camarero dejó discretamente el platillo. Ricardo pagó sin dar propina, detalle que no pasó inadvertido para Alicia. Su hijo, que siempre dejaba unas monedas de cortesía, estaba demasiado alterado para pensar en convenciones. Caminaron juntos hasta la salida. La lluvia había amainado, pero el suelo seguía mojado. Alicia apoyó su brazo en el de su hijo, sintiendo la tensión en los músculos. Ricardo no hablaba, avanzaba con pasos largos hacia el coche aparcado en la esquina. El silencio entre ellos era denso, pero ya no era el silencio de la duda, sino el silencio de quien prepara un enfrentamiento inevitable. Subieron al coche. Ricardo encendió el motor y miró a su madre con determinación. Mamá, necesito que vengas conmigo. Esto no termina aquí. Ella asintió, entendiendo que lo que venía no sería fácil, pero era necesario. El parabrisas empezó a repeler las últimas gotas de la tormenta. Alicia pensó que a veces la verdad llega como la lluvia incómoda, fría, pero limpia lo que estaba sucio. Mientras avanzaban por las calles estrechas hacia las afueras, ella se aferró a la idea de que aunque la traición de Samantha había herido a todos, tal vez también abriría una puerta para que madre e hijo se reencontraran de verdad. El trayecto hasta la casa fue silencioso. Alicia miraba las fachadas húmedas, los toldos goteando, las luces encendiéndose temprano por el cielo gris. Salamanca parecía otra ciudad bajo la lluvia. Ricardo mantenía los ojos fijos en la carretera, las manos tensas en el volante. Cuando por fin llegaron a la urbanización elegante donde vivían Ricardo y Samantha, el ambiente cambió de nuevo. Los jardines impecables, los coches lujosos, las fachadas modernas, eran un recordatorio de la distancia entre la vida de Alicia y la de su nuera. La madre bajó del coche con cautela, consciente de que estaba entrando en un terreno que nunca había sentido como propio. Ricardo la acompañó hasta la puerta principal. Antes de abrir se detuvo un instante. Su respiración era honda, el gesto firme. «Necesito escucharla», dijo refiriéndose a Samantha. «Quiero que me lo explique en mi cara». Alicia lo miró con ternura y asintió. Sabía que aquella confrontación sería dolorosa, pero también sabía que su hijo no podía seguir viviendo en la mentira.
El sonido de la llave en la cerradura marcó el inicio de un momento decisivo. La tormenta había pasado, pero dentro de aquella casa el cielo apenas empezaba a nublarse. Ricardo empujó la puerta con paso firme, decidido a no dejar que la verdad se diluyera otra vez. La puerta del chalet se cerró tras ellos con un golpe sordo que hizo eco en la entrada amplia y fría. Alicia sintió un escalofrío al cruzar el umbral. El suelo de mármol brillaba como un espejo, los cuadros modernos colgaban en las paredes y el perfume caro de Samantha impregnaba cada rincón. Para ella, que venía de una casa sencilla en el barrio antiguo, aquel lugar no evocaba hogar sino exhibición. Ricardo avanzó directo al salón, su madre tras él, y dejó el portafolio sobre la mesa de cristal. Su rostro, endurecido por horas de silencio, no admitía rodeos. Samantha apareció desde la escalera con paso calculado. Llevaba un vestido oscuro que realzaba su figura y unos tacones que resonaban en la madera. Sonrió con ese gesto que tantas veces había utilizado en cenas sociales, el de la esposa perfecta. «Cariño, qué sorpresa», dijo. «No te esperaba tan temprano». Ricardo no devolvió la sonrisa. Señaló la carpeta abierta y le pidió que se sentara. La frialdad en su voz no dejaba espacio a la cortesía. Alicia permaneció en un lateral, discreta, pero firme, consciente de que sería testigo de un enfrentamiento inevitable. El hijo empezó sin preámbulos. Sacó los estados de cuenta que Castillo le había mostrado en el café Novelty y los colocó sobre la mesa uno tras otro. «Explícame esto», dijo con un tono que Alicia reconoció de sus años de niño, esa mezcla de decepción y rabia contenida. Samantha miró los papeles, alzó una ceja, respiró hondo y respondió con un guión ensayado. Habló de conveniencia de cuentas a su nombre para simplificar trámites, de planes para sorprender a su suegra con una suma grande. Intentó mantener la compostura, pero la voz le temblaba en las sílabas largas. Ricardo no aceptó evasivas. «¿Dónde está el dinero?», preguntó. Samantha tragó saliva, se levantó de la silla y caminó hasta la pared donde estaba empotrada la caja fuerte. Marcó la combinación con manos que apenas lograban mantener la calma. El mecanismo giró y se abrió con un chasquido metálico. Sacó un sobre blanco y lo entregó a su esposo. Dentro había billetes, sí, pero cuando Ricardo los contó, el gesto de su cara se oscureció aún más. «Aquí solo hay 12.000 euros», dijo. «Faltan 44.000». La tensión en la sala se volvió insoportable. Alicia, desde su esquina, sintió que el aire pesaba como plomo. Samantha balbuceó una explicación: gastos imprevistos, compras necesarias para su trabajo, reparaciones de la casa. Cada palabra sonaba más vacía que la anterior. Ricardo golpeó la mesa con la palma abierta, un sonido seco que hizo vibrar los vasos de cristal. «Ese dinero era para mi madre», rugió. «Ella ha vivido de la caridad mientras tú lo gastabas en caprichos». Samantha intentó acercarse, poner la mano en su brazo, pero él se apartó con un gesto de rechazo absoluto. Entonces ella cambió de táctica. Endureció la voz, se irguió y dijo: «Ricardo, soy tu esposa. He estado a tu lado en todo. Tu madre no va a estar siempre, pero yo sí. Tienes que elegir a quién proteger». Alicia sintió un puñal en el pecho al escuchar esas palabras. Durante un segundo temió que su hijo dudara. Ricardo la miró, los ojos llenos de conflicto, pero enseguida volvió a fijarse en Samantha con una determinación helada. «No vuelvas a enfrentarme con mi madre», susurró. «Tú elegiste robar». El silencio posterior fue interrumpido por un sonido inesperado. El teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje del licenciado Castillo, confirmando más pruebas de desvíos, tarjetas corporativas, mal usadas, compras de lujo y el alquiler de un apartamento secreto. Ricardo leyó en voz baja y la rabia se le notaba en cada músculo. Levantó la vista y encaró a Samantha. «¿Un apartamento? ¿Con quién pensabas llenarlo?». Ella se mordió el labio, incapaz de responder. Esa falta de palabras valía más que cualquier confesión. Alicia, con voz suave pero firme, rompió la tensión. «Ricardo, ya has visto la verdad. No necesitas más explicaciones. Ahora decide qué vida quieres llevar». Samantha la fulminó con la mirada. «Usted siempre se ha metido entre nosotros», escupió. «Nunca aceptó que yo formara parte de esta familia». Alicia sostuvo su mirada con serenidad. «Yo acepté, hija, pero lo que no acepto es la mentira».
Ricardo cerró la carpeta de golpe y se levantó. Caminó hacia la puerta, abrió y señaló la salida. «Te doy esta noche para recoger tus cosas», dijo con voz baja pero cortante. «Mañana no quiero verte aquí». Samantha se quedó inmóvil, los ojos abiertos como platos. Nunca había visto a su marido tan decidido. Alicia sintió una mezcla de alivio y tristeza. La verdad había salido a la luz, pero el precio era un matrimonio roto. Samantha, al comprender que no había marcha atrás, se dirigió a las escaleras con paso tembloroso. Sus tacones resonaron ahora como campanas fúnebres. Alicia observó cómo subía sin mirar atrás, cómo desaparecía en el pasillo superior. Ricardo cerró la puerta del salón y se dejó caer en el sofá. La carpeta con pruebas quedó sobre la mesa, los papeles esparcidos como restos de una batalla. Alicia se acercó, se sentó a su lado y le tomó la mano. El hijo rompió entonces la coraza, lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. «Mamá, perdóname, dudé de ti». Ella lo abrazó acariciando su cabello como cuando era niño. «No importa, hijo. Lo importante es que ahora sabes la verdad». Pero Ricardo, todavía con el rostro hundido en el hombro de su madre, entendía que la herida era más profunda. No solo había perdido dinero ni confianza, había perdido años de lealtad mal colocada. La noche cayó sobre Salamanca. Desde la ventana se veía el resplandor lejano de la ciudad, las luces reflejadas en los charcos de la urbanización. Dentro de la casa, el silencio era pesado, roto solo por la respiración agitada de Ricardo. Alicia, aún abrazándolo, comprendió que aquel momento marcaría un antes y un después. Su hijo había visto la verdad, pero la batalla por reconstruir lo perdido apenas empezaba. Y aunque la justicia había llegado, nadie podía devolverle los meses de humillación ni las dudas sembradas. En ese salón frío, entre muebles caros y papeles reveladores, madre e hijo compartieron un instante de dolor y de promesa. Afuera la tormenta había pasado, pero dentro de la casa aún resonaban los truenos. La confrontación había terminado y la caída de Samantha era ya un hecho. Lo que quedaba, pensó Alicia mientras sostenía la mano de Ricardo, era aprender a vivir con la dignidad intacta y con la certeza de que la verdad, aunque tarde, siempre se abre camino. El verano abrió Salamanca con una luz limpia y una brisa que venía de la ribera trayendo un olor leve a piedra caliente y a pan recién hecho. En la casa del barrio antiguo, Alicia se despertaba temprano, regaba las macetas del balcón y bajaba al mercado de abastos a por fruta de temporada, queso curado y un trozo pequeño de jamón que la charcutera le cortaba fino para no lastimar el presupuesto. La ciudad, que había sido telón de fondo de una tormenta íntima, ahora parecía devolverle el pulso. En las terrazas sonaban vasos de tinto de verano, las conversaciones se estiraban hasta entrada la noche y la plaza mayor abría su pecho de piedra a los paseantes. Ricardo cumplió su palabra desde el primer lunes de julio, caminó con su madre hasta la sucursal de Banco Santander, pidió una libreta y una tarjeta a nombre de Alicia, y ante el empleado ordenó que la ayuda mensual llegara exclusivamente en esa cuenta. La transferencia de prueba apareció en la pantalla con un nombre que por fin era el correcto, y Alicia, que no estaba hecha para grandes gestos, agradeció con una sonrisa contenida y un gracias que sonó a alivio. La lógica de la dignidad se había puesto en marcha, nada de sobres, nada de intermediarias, nada de malentendidos. Después, tomaron café en la barra de un bar cercano en pie, como manda la costumbre, y Ricardo dejó propina con una naturalidad que el dolor reciente no había conseguido borrar. En los días siguientes, el hijo llamó a la doctora que Samantha había traído para forzar el relato de la pérdida de memoria. En una consulta sobria, con la puerta entornada y una silla para Alicia, exigió que cualquier informe previo se retirara, y la doctora, menos altiva, sin público, redactó un documento claro donde certificaba que la paciente no presentaba deterioro cognitivo. Ese papel, guardado por Alicia en el cuaderno de tapas azules, fue más que un papel, fue el punto final a una humillación. Volvieron a caminar por la Gran Vía, madre e hijo, con un silencio de reconciliación que no ocultaba la herida pero la cuidaba. A la semana, Ricardo apareció con un ramo pequeño de claveles, y una idea que rondaba su cabeza le propuso a su madre que se mudara con él a la urbanización, prometiendo una habitación luminosa, un baño solo para ella
y la comodidad de no tener que subir y bajar escaleras. Alicia escuchó con cariño, dejó las flores en un vaso y con esa calma que había ido aprendiendo de los golpes, explicó que la autonomía no era un capricho, sino una manera de sostenerse. Prefiero mi casa, dijo, mi balcón, mis trastos, el ruido conocido del vecino que desafina. Si me hace falta algo, te llamaré. Ricardo tragó con humildad la enseñanza envuelta en dulzura: ayudar no es ocupar el lugar del otro, sino reforzarlo. Acordaron horarios sin imposiciones. Los domingos por la tarde serían para comer juntos, a veces aquí, a veces allá, sin culpa si había que cambiar. En ese acuerdo tan sencillo, como una receta bien hecha, la confianza empezó a enraizar de nuevo. Hubo días en que el pasado quiso morder cartas del abogado de Samantha, asuntos de liquidaciones y una caja fuerte vacía que aún parecía sonar en la cabeza de Ricardo. Pero cada trámite concluido era una ventana abierta. Y entonces, como llega la brisa en agosto, apareció Elena. Ricardo la presentó una tarde de sábado a la salida de una exposición en el Centro Documental. Era maestra de primaria, llevaba un vestido sencillo y un bolso sin marcas, y traía una sonrisa que parecía acostumbrada a escuchar antes de hablar. A Alicia le gustó su manera de saludar, el respeto con que preguntó si preferían sentarse en la terraza o dentro, la naturalidad al ofrecer ayudar a cargar una bolsa de la frutería. Sin embargo, los domingos siguientes trajeron pequeñas pruebas, mensajes de Elena proponiendo planes con su familia, en horas que coincidían con la comida con Alicia, invitaciones a una merienda en casa de una amiga justo a la hora del café de sobremesa, un curso de fin de semana, para el que casualmente Ricardo debía estar disponible. No había reclamos abiertos, sino un tejido fino de sustituciones. Alicia, atenta al matiz porque la vida la había vuelto atenta, no hizo reproches. Preparó ese domingo una tortilla en su sartén buena, puso pan del día y aceitunas partidas, y cuando Ricardo se retrasó, otra vez lo llamó con una frase que no exigía y que a la vez lo despertaba: hijo, si esta hora sigue siendo nuestra. Ven, si ya no lo es, dímelo sin miedo. Ricardo llegó 10 minutos después con el pelo húmedo de la ducha y el corazón algo desordenado. Se sentaron y sin dramatismos hablaron. Él explicó que Elena quería que se integrara, que a veces le pedía estar en planes que chocaban. Alicia respondió con la claridad de quien ha sobrevivido a una confusión larga: integrarse no es desplazar, hijo, y el amor que necesita elegir siempre pierde su forma. Cuando Elena pasó a saludar esa misma tarde, Alicia la recibió con dulzura y una advertencia sin filo: solo borde en esta casa. Hay sitio para todos, pero el domingo por la tarde es la cita de madre e hijo, no para defender un territorio, sino para recordar de dónde venimos. Elena asintió, y algo en su mirada dijo que había comprendido la clase sin sentirse humillada. El tiempo, que suele probar más que cualquier promesa, puso a cada uno en su sitio. Ricardo se organizó mejor, fijó con Elena otras horas, aprendió a decir no sin perder amabilidad, y en cada no que preservaba el domingo había una reparación íntima que no necesitaba aplausos. Una tarde, al terminar de lavar los platos, él se quedó mirando por la ventana el cielo encendido de agosto y dijo sin grandilocuencia, lo que en otro tiempo habría vestido de excusas: nunca más dudaré de ti, mamá. Ahora sé que la dignidad no se negocia. Alicia lo escuchó con la serenidad de quien ve brotar agua en un terreno reseco. No pidió juramentos ni garantías, solo preparó café y sacó 2 tazas de loza antigua, las buenas, las que guardaba, para cuando la casa se sentía segura. Hubo más signos de normalidad que valían como medallas. Ricardo volvió a dejar propina a los camareros. Con el gesto habitual recordó comprarle a su madre un tarro de crema para las manos. Que ella nunca se permitía, apuntó en el móvil las fechas de misa de su barrio para pasar a recogerla a la salida y llevarla a tomar un batido a la heladería de la esquina. En el mercado los vendedores la saludaban con un "me alegro de verla bien", y Alicia, que antes evitaba hablar de los meses oscuros, ahora podía contarlos como se cuentan las tormentas de invierno, con la distancia de quien ya guarda y mantas. Hubo una tarde de agosto en que la ciudad parecía parada en un suspiro largo. Alicia caminó con paso tranquilo. Por los soportales se detuvo a escuchar el ensayo de una banda joven y, antes de que encendieran las farolas, subió al último peldaño del mirador que conocía desde niña.
Allí, con el bolso apoyado en la baranda y el cuaderno de tapas azules en el interior, pensó en la ruta que había hecho de ser la mujer que bajaba la cabeza en la parroquia para no cruzarse con las miradas condescendientes, a ser la mujer que abre su cuenta, que firma, que decide, qué compra y qué guarda, de ser objeto de versiones ajenas a ser narradora de su propia vida. El rumor de las conversaciones desde las terrazas llegaba como un mar pequeño. Alicia respiró hondo, miró el cielo que empezaba a dorarse, y con una certeza sencilla, que no necesitaba música, dejó que la frase apareciera sin empujarla, como aparece la luz cuando se descorre una cortina. Alicia mira la Plaza Mayor al atardecer y piensa: sobreviví a la mentira y aprendí a vivir con respeto. En el recuerdo de aquellos días, lo que más pesa no son las cifras ni los documentos, sino la imagen sencilla de una madre abriendo su propia libreta en el banco, viendo por primera vez su nombre escrito donde antes había un vacío. El eco de la mentira se fue deshaciendo con gestos cotidianos: un café compartido en una terraza, una propina que vuelve a dejarse con naturalidad, un domingo reservado a la comida familiar que ya no necesita excusas. Salamanca, con su plaza mayor bañada de luz dorada al anochecer, fue testigo silencioso de cómo una herida profunda se transformaba en un puente entre madre e hijo. Y en ese tránsito, la soledad de Alicia dejó de ser abandono para convertirse en elección consciente, la elección de caminar con la frente alta, de vivir desde la dignidad recuperada. La enseñanza que queda es clara y serena: el amor verdadero no se mide en regalos caros ni en palabras ensayadas, sino en respeto, en límites bien puestos y en la valentía de no aceptar menos de lo que uno merece. Una madre puede sacrificar mucho, incluso su bienestar, pero cuando decide defender su propio valor, abre un espacio donde el cariño se vuelve más limpio y duradero. En la vida, como en la música, las notas más suaves son las que dejan huella. Del mismo modo, los gestos de respeto sostienen vínculos más firmes que cualquier promesa. Al final, la mayor victoria no está en recuperar lo perdido, sino en descubrir que nunca se perdió lo esencial: la capacidad de elegir por sí misma y de reclamar un lugar justo en la historia familiar. Quizás mientras usted escucha estas palabras, recuerde algún gesto callado de una madre, de un padre, de alguien que dio más de lo que recibió. Tal vez sea el momento de mirar alrededor y reconocer ese regalo invisible, de agradecerlo en vida. Y si esta historia ha tocado su corazón, considere compartir ese calor con quien más lo necesita. Porque al igual que las luces que se encienden cada tarde en la plaza, un solo acto de respeto y ternura puede iluminar la memoria de toda una vida.